Uno podría pensar que es razonable que alguien que no es argentino se haga estas preguntas. Pero hace 3 días de que llegó Silvia, que con Mariano Causino, José Venega, venimos discutiendo sobre el peronismo y no nos hemos puesto de acuerdo en nada. Ahora vamos a ver si Silvia es capaz de explicarlo. La primera de las Silvias, Silvia Mercado. Silvia es periodista, docente universitaria y consultora en comunicación estratégica. Es autora y coautora de varios libros sobre el peronismo. No sé si los entendió, pero los escribió los libros. Trabajó en Página 12 y en Tiempo Argentino y actualmente es columnista de FM Millennium en Argentina y trabaja en una investigación sobre las libertades individuales durante el primer peronismo. Y el libro que presentamos ayer se llama El inventor del peronismo. Silvia. Bueno, gracias, Guillermo, gracias por este espacio. La verdad que le quiero agradecer especialmente a mi amiga Silvia Pisani. Empezamos el periodismo prácticamente muy cerca, digamos, cuando éramos muy jóvenes, éramos periodistas parlamentarias. Empezamos justamente cuando volvió la democracia a la Argentina en 1983. Ella ahora es corresponsal del diario La Nación, que es un diario muy importante de la Argentina, el diario más prestigioso de la Argentina. Está en Washington, D.C., así que le agradezco también especialmente su presencia aquí. Bueno, es muy difícil lo que se plantea, que es dar una respuesta a qué es el peronismo, porque efectivamente el peronismo sorprende con su vigencia, sorprende esto que muy bien dice Montaner, es bastante probable, por suerte, no es seguro, pero es bastante probable que luego de 10 años de kirchnerismo, otra fracción del peronismo gane, conduzca a la Argentina a partir de las próximas elecciones nacionales del 2015. Tal vez, ayer justamente lo hablábamos, era una de las preguntas de aquí del público, ¿a qué se debe esta capacidad de ser, digamos, cercano al liberalismo, por lo menos privatizar, y el mismo partido, movimiento que privatizó, luego las mismas empresas que fueron privatizadas en esta década fueron estatizadas? Bueno, yo desarrollo una tesis aquí en El inventor del peronismo que está basada en lo siguiente. Hay un investigador, un israelí, que es el vicepresidente de la Universidad de Tel Aviv, Ranan Rein, que dice que en todas las universidades donde hay una biblioteca sobre América Latina, la mayor cantidad de libros son para analizar el castrismo, digamos, el proceso cubano, pero la segunda es para analizar el peronismo. Lo curioso, dice Ranan Rein, es que en esta enorme cantidad de libros que hay sobre peronismo, sobre Perón, sobre Eva Perón, sobre los trabajadores en tiempos de Perón, sobre los empresarios en tiempos de Perón, no había nada sobre una gran cantidad de figuras que hicieron importante, digamos que fueron centrales, más que importantes, centrales para la construcción del peronismo en el poder, para la llegada de Perón al gobierno y después para el sostenimiento de ese primer peronismo. Así es que Ranan Rein desarrolló una teoría muy interesante que me parece valiosa, central, que es la teoría de las segundas líneas, que son estas figuras que fueron claves para construir el primer peronismo y que la historia las invisibilizó. No solo en las universidades, o sea, en la Argentina, lo que fueron estas principales figuras del peronismo, aún los peronistas de esa primera etapa no saben muy poco de ese primer peronismo, de esas figuras que fueron centrales para la construcción del peronismo. No les voy a dar nombres para no abrumar, pero una de esas figuras que fueron centrales para la construcción de ese primer peronismo fue el secretario de Medios de Juan Domingo Perón.
Y acá voy a esbozar por lo menos un intento de respuesta a esta duda que se plantea hoy aquí en el Miami-Dade College. Y es, ¿cómo puede ser que yo me dediqué muchos años, además de ser periodista, después dejé el periodismo, durante 20 años me dediqué a la comunicación política, básicamente, y cuando el kirchnerismo envía al Congreso de la Nación la llamada Ley de Medios, Ley de Servicios Audiovisuales, que hace muy pocos días fue declarada por la Corte Suprema de la Nación constitucional. Es un largo debate entre el principal grupo de medios de la Argentina, el Grupo Clarín, que acudió a la justicia por considerar que esa ley perjudicaba la libertad de expresión en la Argentina al pretender la desinversión, digamos, la ruptura, digamos, del Grupo Clarín, digamos, rompiendo la estructura de la empresa. Y hace pocos días la Corte Suprema decretó que dijo que la ley de servicios audiovisuales es constitucional. Pero cuando empieza este proceso, cuando se envía esta ley al Congreso, se da dentro del ambiente de periodistas, dentro de la gente de medios de la Argentina. Yo ya había vuelto al periodismo, se da un debate muy importante porque muchos periodistas de la Argentina respaldaron muy emocionalmente, se puede decir, digamos, se sentían que era una ley que defendía la democracia y la libertad de expresión, y se da un debate muy importante, algunos a favor de esta ley y otros en contra. En medio de ese debate, un amigo periodista recuerda, yo lo cuento en el libro, que su tío había perdido su trabajo, era el secretario general de un diario muy importante en la Argentina en ese momento que se llamaba El Mundo, ya no existe más, el mismo nombre que el diario español. En ese momento era uno de los principales diarios de la Argentina, y entonces él cuenta así en voz baja que Raúl Apol, el secretario de Medios de Juan Domingo Perón, llamó a la redacción él en forma personal para que su tío sea despedido del diario y para que además incluso no pudiera entrar nunca más al diario. Entonces, como yo estaba muy movilizada, se puede decir, por este proceso, este debate que se estaba dando en la opinión pública argentina en relación a la ley de medios, me pregunté, ¿pero y quién es Raúl Apol? ¿Quién había sido Raúl Apol? ¿Cómo habría llegado a Perón el secretario de Medios de Perón? ¿Cuándo habría muerto? ¿Cuándo habría nacido? ¿Qué tipo de formación tendría Raúl Apol? Cuando llegué a mi casa, empecé a googlear el nombre de Apol y me di cuenta que no se sabía cuándo había nacido, no se sabía cuándo había muerto, no se sabía qué tipo de formación tenía. No se sabía, por supuesto, cómo había llegado a Perón, no se sabía si tenía hijos, si había dejado alguna descendencia. Inmediatamente dije, bueno, esto es lo que yo tengo que investigar. Y me di cuenta inmediatamente que Raúl Apol es el secreto mejor guardado del peronismo. ¿Por qué es el secreto mejor guardado del peronismo? Justamente porque desde el aparato de comunicación del peronismo se creó el relato del peronismo, lo que nosotros sabemos de peronismo, lo creó él, y la condición para que ese relato funcione, para que sea creíble, para que tenga condiciones de verdad, para que funcione como certeza, para que no pueda ser puesto en duda, por lo tanto, es que el creador, digamos, el inventor, no sea conocido, digamos, es casi la condición elemental para que eso que inventó, ese relato que inventó, tenga el peso de la verdad. Empecé a trabajar la biografía de Raúl Apol y me di cuenta de una gran cantidad de cosas. Primero, que
todo lo que nosotros creemos del peronismo original, que como bien dice el doctor Guillermo Lustó, en esa época no se creía porque se lo estaba viviendo, pero nosotros que vinimos después, lo único que sabíamos del peronismo, que además después fue perseguido, es ese relato que fue repetido como si fuera cierto. Por ejemplo, nosotros creíamos que el 17 de octubre, que es la gran movilización popular que logra sacar a Perón de la cárcel, primero creíamos que era un antes y un después definitivo, es decir, que no tenía nada que ver con el golpe militar que llevó a Perón al gobierno. Yo hoy a veces lo cuento y el doctor Lustó me dice, bueno, obvio que tenía que ver con el golpe militar anterior. Sí, será obvio para quienes estuvieron ahí o para, digamos, los que empiezan a investigar ahora, que son más jóvenes. Pero para nosotros, gente de 50 años, gente de 60 años, gente de 40 años, nosotros estábamos convencidos de que Perón había nacido como en un repollo, digamos, el 17 de octubre. No teníamos noción de que el proceso iniciado en 1946 era la consecuencia directa del golpe militar de 1943, porque ese relato, instalado desde el poder, construyó ese 17 de octubre, primero como una gran movilización, que no fue. ¿Por qué no fue? Porque las fotos que nosotros digamos, creíamos que eran ciertas, son fotos de 17 de octubre posteriores. Son de 17 de octubre cuando Perón ya estaba en el gobierno y Raúl Apol ya manejaba la comunicación. Entonces nosotros tenemos la idea de una Plaza de Mayo a full, llena, absolutamente plagada de gente, cuando en realidad los estudios de la época, cuando uno empieza a trabajar exactamente cuánta gente había, bueno, era muchísimo menos de la que todos creíamos. Y efectivamente, como venimos hablando aquí también con el doctor Mariano Causino, que es un investigador también argentino, un mes antes había existido en la Argentina, en Buenos Aires, una movilización muchísimo más importante, pero como no tuvo el aparato profesional de comunicación del Estado, bueno, ni se sabe que existió esa movilización. Como ese relato, digamos, que es una especie de realidad aumentada, hay una enorme cantidad de hechos construidos desde el aparato de comunicación del gobierno peronista, que estaba en manos de Raúl Apol, que tienen esa misma capacidad de generar verdad, de generar certeza, que está muy lejos de lo que realmente pasó. Por ejemplo, el renunciamiento de Evita, para nosotros. Bueno, por empezar, el personaje Eva Perón, Eva Duarte, digamos, que Perón, como bien dice Montaner, en relación a Isabel Martínez de Perón o María Estela Martínez de Perón, para nosotros los argentinos, bueno, sí, como conocimos más o menos que Isabel Perón era una persona que no estaba en condiciones intelectuales para ejercer la presidencia, pero de ningún punto de vista creíamos que Eva Perón tenía un perfil parecido. Sin embargo, lo tenía, es decir, era una persona sin formación, sin militancia política, era muy, muy jovencita. Hay muchos de ustedes que lo saben, pero para nosotros, para los peronistas, los que nos criamos con ese relato, tener la percepción, digamos, poder luchar contra esa percepción y enfrentarla con la información exacta o lo más precisa posible, implica empezar a mirar ese relato realmente como una construcción, digamos, como mínimo como una realidad aumentada, pero digamos como una especie de realidad orwelliana, que tal vez tiene algo que ver con la realidad, pero tal vez no. ¿Y por qué es tan difícil además investigar esa década de apariencias perfectas que aparece en el pasado argentino como el momento de la felicidad, donde un Estado protegía a los más pobres, a los más necesitados?
Primero, porque los diarios o tenían o eran parte de ese aparato de comunicación o se autocensuraban los dos o tres que estaban, que seguían en manos privadas. Para recibir el papel que distribuía también la Secretaría de APOL, tenían que autocensurarse. Entonces, no hay ningún tipo de manera de contrastar ese relato con los diarios del momento. Ahí también me di cuenta, investigando esta década, la importancia de que no hubiera un periodismo independiente del poder para contrastar lo que el relato decía. Esto fue siempre igual, digamos, no es que antes no era así, digamos, hay algunos investigadores que trabajaron la época y también lo pudieron percibir. Lo que pasa es que recién ahora, con estos 10 años de kirchnerismo, nos dimos cuenta que esa manipulación de la información, que esa manipulación de la emocionalidad, que ese intento de implantar una religión desde el poder, y para eso también trabajó el aparato de comunicación del Estado, ese esfuerzo por hacer de esos líderes hombres que tenían, o mujeres que tenían muy poco que ver con la realidad. Los argentinos recién nos pareció importante volver a ver esa historia desde este prisma en estos 10 años, digamos, a partir del clarísimo intento del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y de su marido previamente por controlar la opinión pública, por manipular los medios de comunicación, por hacerse de un aparato de comunicación. No me quiero demorar más, quiero decir 2 o 3 cosas. Primero, Raúl APOL era un gran profesional, no era un improvisado, era alguien de una gran formación. Ya cuando fue funcionario de Juan Domingo Perón ya tenía una trayectoria muy exitosa, llegó, prácticamente tenía 50 años, un par de años menos que Juan Domingo Perón, y tenía una trayectoria ya de éxito. Era un hombre de lo que hoy diríamos de la comunicación integral, porque era periodista, guionista de cine, sabía producir, era lobista, digamos, logró hacer una gran cantidad de beneficios para el cine argentino en ese momento. Y era una persona, digamos, que lograba cosas imposibles. ¿En qué sentido? Tenía una gran capacidad de realizar puestas en escena poderosísimas. Nosotros ahora en Argentina estamos muy acostumbrados, no estábamos acostumbrados como si lamentablemente el pueblo cubano, como si lamentablemente el pueblo venezolano, como si lamentablemente más cerca el pueblo ecuatoriano. Bueno, he visto también escenas muy parecidas en Nicaragua últimamente, grandes puestas en escena, actos que se asemejan a lo que se vio en la década del 40 en la Alemania nazi, en la Italia fascista. Bueno, el precursor en América Latina de ese tipo de despliegues fue de esas grandes escenas populares, manipuladas, es justamente Raúl APOL. Él tenía un gran sentido escénico, tenía un gran sentido de teatral de la comunicación y además a su secretaría de medios, a su Secretaría de Informaciones y Prensa, llevó los mejores profesionales de la Argentina, cooptó a los mejores artistas de la Argentina, los mejores periodistas, los mejores dibujantes, los mejores fotógrafos, los mejores profesionales de la comunicación y del arte en ese momento trabajaban a sueldo del gobierno peronista. Algo muy similar lamentablemente está pasando también en la Argentina y por eso que ahora que han vuelto esas grandes escenas también como se vieron en esa época, es que me parece que vale la pena investigar lo que fue el origen de esa construcción de relato producida desde el aparato de comunicación del gobierno. Desde mi punto de vista, ese relato
y con esto termino, ha sido tan profesional y ha tenido tantas dificultades para ser contrastado con la verdad, entre otras cosas, porque no hay diarios para ser contrastados, que ahora, por supuesto, hay otras facilidades tecnológicas y es más fácil llegar a la verdad, digamos. Desde mi punto de vista, les digo, entonces, esa dificultad por investigar lo que de verdad sucedió en esa década de características orwellianas, entre 1946 y 1955, es parte de la respuesta, es parte del secreto, es parte del éxito de del peronismo, es parte de la vigencia que sigue teniendo hoy en el presente el peronismo, lamentablemente. Por eso hay que desnudarlo.